Saludos de nuevo. Aquí les dejo la segunda parte del trabajo realizado sobre Tony Cabeza Fernández. Espero que lo disfruten. No olviden compartir los videos y si no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir creciendo como comunidad. Ahora, sin más preámbulos, arrancamos. Después de reponerse de ese doloroso final, Tony Fernández volvió a la carga en 1988, pues tuvo una buena campaña, ganando su tercer guante de oro de forma consecutiva. En 1989, a pesar de haber perdido casi un mes de acción por el pelotazo que le propinó Cecilio Guante en plena cara, que lo llevó al quirófano, en un partido celebrado en Arlington, Texas, el 7 de abril, Tony Fernández volvió a ser seleccionado al Juego de Estrellas, el tercero en su carrera, y obtuvo el cuarto guante de oro de manera consecutiva. En 1990 lideró la liga con 17 triples, pero en esos últimos 3 años, Tony Fernández batió por debajo de 300. En invierno de 1990, los Azulejos de Toronto hicieron un mega cambio, enviando a Tony Fernández y al toletero Fred McGriff para los Padres de San Diego por Joe Carter y el intermedista Roberto Alomar. Todos en el ámbito del béisbol quedaron sorprendidos con ese cambio. Tony Fernández estuvo por 2 temporadas como titular con los Padres de San Diego, siendo seleccionado para su cuarto Juego de Estrellas en 1992. First pitch to him, ground ball, Fernandez, he guns it across and gets Samuel by a step. Let's go to John Saunders. Ground ball, left field, base hit. Obligation to swing at this ball 4. For some reason, the Dodgers did not elect to start the runner, and they paid for it 4-6-3. Los Padres luego cambiaron a Tony Fernández para los Mets. Allí estuvo poco más de 2 meses. Smart man. Good play by Fernandez and that quick little flip throw to first base for a 1-2-3 inning for Saberhagen. Brewers last year, he was 1 for 8. And the double play will erase the base runner. Y los Mets lo reenviaron a los Azulejos de Toronto el 11 de junio de 1993. Cabeza Fernández volvió a su equipo y allí llenó el hueco dejado por el lesionado campocorto Dick Schofield y ayudó a los Azulejos de Toronto a defender la corona mundial. Really, with his hitting instructor Rick Downs to his right, that was clowning it to the left. This ball will get by Mattingly. It might score 3. Fernandez slaps it in the corner. Devon White scores. Molitor scores. Here comes Alomar. The throw, not in time. The Blue Jays take the lead as Fernandez heads for third on the throw. Batió .318 contra los Media Blanca de Chicago en la serie por el banderín de la liga y .333 con un doble y 9 remolcadas contra los Phillies de Filadelfia en la serie mundial. Ahí terminó el trabajo inconcluso de aquellos años. Luego se declaró agente libre y fue firmado por los Rojos de Cincinnati, con quienes jugó la campaña de 1994 y puso números sólidos. Volvió a ser agente libre y esta vez lo firmaron los Yankees de Nueva York, ralentizando la llegada de Derek Jeter. Jugó 108 partidos con los Yankees en 1995 y su promedio fue bajo, 2.42. En la primavera de 1996, mientras jugaba segunda base, Cabeza Fernández volvió a lesionarse el mismo codo mientras se lanzaba para atrapar un roletazo de James Muston de los Astros de Houston en la cuarta entrada. Cuando aterricé, la pelota estaba justo a mi lado, dijo Cabeza Fernández. La toqué, pero no pude agarrarla. Lo intenté de nuevo y fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Después de ser atendido por los médicos, se supo que la lesión fue mucho más severa de lo que inicialmente se pensaba y Cabeza Fernández se perdió toda la temporada. En 1997, ya recuperado, firmó con los Indios de Cleveland y tuvo una campaña sólida, jugando la intermedia y formando dúo de doble matanza con el gran Omar Vizquel. Cabeza Fernández ayudó a los Indios de Cleveland a pasar a la postemporada. Como de costumbre,
Tony brilló en la Serie Mundial contra los Marlins de Florida, bateando para .471 con 4 remolcadas, incluyendo las 2 carreras de los indios en el decisivo séptimo partido, que ganaban 2-1 en el noveno, pero que los Marlins empataron a José Mesa y luego Cleveland perdió en extra inning. En 1998, Tony Cabeza Fernández regresó a los Azulejos de Toronto por tercera vez. Esta vez defendía la intermedia y la antesala. En 1999, a los 37 años de edad, Tony Fernández tuvo su mejor campaña ofensiva. Batió para .328 con 41 dobletes, 6 cuadrangulares y 77 remolcadas. Fue seleccionado a su 5º Juego de Estrellas, esta vez como antesalista. Reaches for it, loops it in right field, a leadoff base hit. That's an 8-game hitting streak now to Tony Fernandez. The 2-2 to Fernandez. Puts it in the left center field, and it's in there again. And Fernandez on his way to second. Safe. Garcia Parra, in particular, on the outside part of the plate, which is where Fletcher slides. Ground ball down to third. Fernandez on the Grave Eagles and a double against Saberhagen. 2 outs and nobody on. This won't do it. He ropes it down into the left field corner. Tony Fernandez has his second 4-hit game of the season and his 14th career 4-hit game. And what an ovation he's getting from the fans. Pero después de esa gran temporada, los Azulejos de Toronto no lo firmaron y Tony Cabeza Fernández volvió a quedar agente libre. Ante la falta de interés de los equipos de la MLB, Fernández se fue al Japón, donde jugó segunda y tercera para los Leones de Seibu en el año 2000 y tuvo un buen año. En el 2001 regresó a la MLB firmando con los Cerveceros de Milwaukee, pero en mayo lo dejaron libre. Fue entonces cuando los Azulejos lo ficharon en junio por 4ª vez y Tony Fernández se retiró con ellos. En los 17 años que estuvo en las mayores, Tony Cabeza Fernández dio 2.276 hits, 414 dobles, 92 triples y terminó con el respetable promedio global de 2.88. Tony Fernández apareció en las boletas del Salón de la Fama en el año 2007, pero solo recibió 4 votos y no llegó ni al 1%. Esto lo hizo inelegible para el año siguiente. Pero cabe preguntarse, ¿cómo hubiera sido la carrera de Tony Fernández de no haber sufrido la lesión causada por Bill Madlock? Muchos se lo han preguntado. Es cierto que tuvo una excelente carrera, pero por muy bueno que fuera, siempre hubo una sensación de lo que pudo haber sido. Aunque, ¿para qué conjeturar? Reitero, porque Tony Cabeza Fernández tuvo una espléndida carrera en las mayores. Ese niño que batalló desde siempre con complicaciones de salud, con todo y su cojera llegó a brillar en el mejor béisbol del planeta. Y es que uno piensa en Tony Cabeza Fernández y lo ve desplazándose despacio, acaso sin mucha gracia, observando el terreno de juego. Uno lo ve corriendo a través del diamante, persiguiendo una rolata en cualquier dirección, frenando de cualquier manera para crear, inventarse un ángulo desde lo más profundo y lanzar la bola por debajo del brazo con un leve agitar de su muñeca. Él inventaba cosas y creo que eso es lo que a los niños les gustaba de Tony. Los niños podrían salir al terreno e imitándolo decir, esto es lo que haría Tony Fernández, y lanzar un tiro desequilibrado y hacer una atrapada al revés, dijo Bob Martínez. Y en cuanto a su carrera, Tony Cabeza Fernández siempre será recordado como el campo corto de los Azulejos de Toronto, aunque haya jugado con otros equipos. Tony Fernández es el mejor campo corto en la historia de los Azulejos. Con 4 etapas en Toronto, comenzando en 1983 y terminando en el 2001, Fernández está ligado a la nostalgia de los fanáticos de los Azulejos en múltiples épocas y se erige como una de las figuras más queridas de toda la organización, dijo el periodista Keegan Matheson.
Pasando brevemente a su vida personal, Cabeza Fernández se convirtió al cristianismo y ayudó a varias familias necesitadas a través de su fundación. En el año 2017, Octavio Antonio Tony Cabeza Fernández fue diagnosticado con poliquistosis hepatorrenal y falleció tras varias complicaciones el 15 de febrero del año 2020 en un hospital de Weston, Florida. Su muerte conmovió a los fanáticos, a los jugadores y a los ejecutivos. En un mensaje por las redes sociales, el lanzador David Wells, su ex compañero de equipo, dijo lo siguiente: "Lamento mucho el fallecimiento de Tony, un gran compañero y amigo. El sueño de todo lanzador es tenerlo como campo corto cuando está lanzando. Tony es uno de los mejores de todos los tiempos". El seleccionado 5 veces al Juego de Estrellas, ganador de 4 guantes de oro y una serie mundial, fue agregado al nivel de excelencia de los Azulejos de Toronto en septiembre de 2001, exaltado al Pabellón de la Fama de Deporte Dominicano en el 2007, al Salón de la Fama del Béisbol Canadiense en el 2008 y al Salón de la Fama del Deporte de Ontario en el 2016. Tony Cabeza Fernández es una de esas estrellas que no se apagan, de esas que perduran tanto en la mente como en el corazón de todo aquel que tuvo la dicha de verlo jugar.